Vamos a compartir el Seif en el Shulchan Aruch. ¿Pueden ver? Sí. Por lo menos para leer en conjunto el Shulchan Aruch. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? Simán 268, Seif número 1, Alajot Gerut, dice, Gershen Ignas Likal Israel Hayab Milá Tjilá. Es decir, cuando viene un ger, ya no está hablando del ger que ya se convirtió. Ya, ¿no? Muchas veces el Shulchan Aruch trata al que viene a convertirse con la palabra ger igual. ¿Ya? Digamos que ahí sería ger en el contexto de un extranjero, alguien que viene de afuera. ¿Ya? Todavía no es un ger tzedek, alguien que se convirtió. Fíjate que a veces el mismo Shulchan Aruch o la misma Torá no hace la diferenciación entre un ger tzedek, muchas veces los trata a todos como ger. ¿Ya? Entonces dice, un ger, sheniknas likal Israel, hayam milat tjila. O sea, lo primero es que tiene que circuncidarse. Si quiere ser yehudi, se tiene que circuncidar. Veimal que sheaya o bet kohabim, o shenolad maul, sarich leatif menu dambrit beime barjin alav. Si la persona que viene a convertirse ya se circuncidó cuando era un no judío, es decir, lo hizo por algún otro motivo, médico, o lo circuncidaron cuando era pequeño, tenía fimosis, ulay, o nació circuncidado, él ya nació sin el prepucio, entonces necesita que hagamos atafat dambrit. ¿Ya? Vamos a explicar qué es lo que significa esto, y este atafat dambrit tiene que ser sin braja. ¿Ya? Continúa. Veim nikrat ayid, eimilato meakevet militgayer besagei ley betvila. Entonces, continúa el Shulchan Aruch y dice que aquel que viene y tiene un problema en el gid, ¿a qué se refiere con el gid? Se refiere al miembro. ¿Ya? Aquel que viene y tiene un problema en el gid, es decir, supongamos que está mutilado, se destruyó, está herido, en verdad no tiene prepucio, no tiene nada, ¿ya? Tuvo un accidente. A esta persona no hay que hacerle nada más que hacer tevila. O sea, no necesita atafat dambrit. La persona el goy que necesita atafat dambrit es aquel que tiene el gid, ¿ya? Y que no tiene solamente el prepucio, al que lo circuncidaron. Pero alguien que no tiene nada o tiene un trozo, porque tuvo un accidente, entonces esa persona solamente necesita pasar por la tevilá, tal como si fuera una mujer. ¿Ya? ¿Qué dice el Ramá? Dice, Tabal Koden Shemal, Moil, Bediabad, Abei Tevilá. Dice que primero se tiene que hacer tevilá. O sea, primero tiene que... sí, si hizo tevilá antes de la circuncisión, esto funciona, ¿ya? Pero solamente bediabad. Es decir, la persona primero se tiene que circuncidar y después tiene que hacer la tevilá. Pero si hizo la tevilá y después se circuncidó, en ese caso, solamente es kasher bediaba. ¿Ya? Y después trae el Ramá que hay quienes sostienen lo contrario. Veyesh Ombrin de lo habei tevilá. Eh, hay quienes dicen, dice el Ramá, que esta tevilá no funciona. ¿Ya? Es decir, requiere una tevilá shniá. Entonces tenemos un masloquet entre el Ramban, Nachmanides, y por otro lado tenemos el Ra. Son los dos Rishonim que nos trae el Ramá. Vamos a ver ahora desde adentro qué es lo que dice. Primero, a ver el tour. No sé si tiene alguien una consulta, vamos a dejar de compartir la pantalla.
dice que el mejor de esta alajá, el origen de esta alajá, la encontramos, dice el Tur, en Masejet Yevamot. Mejor dicho, el Beyosef lo trae. El Beyosef dice que esta alajá, en su fuente, está en Yevamot, página 46b, que dice que nosotros, o sea, nuestros antepasados, dejaron de ser Benei Noach después de la Milá y la Tevilá, y después recibieron la Torá en el Sinai. ¿Por qué? Porque en verdad todo el pueblo judío es un pueblo de converso. O sea, el pueblo judío antes de ser judío eran Benei Noach, Abraham, Isaac y Jacob, nuestros patriarcas, los hijos de Jacob, todos ellos eran Benei Noach. El solo hecho de ser descendientes de Jacob no era necesariamente no era necesariamente suficiente como para ser denominados como Yehudim. Yehudim fueron una vez que pasaron por el monte Sinaí y hicieron Kabbalat Mitzvot y recibieron la Torá, Kabbalat Torá. Entonces, tal como el pueblo judío, de hecho el Sefer Perinei Alajá trae lo mismo, dice que hoy en día la conversión, el proceso de conversión que se hace, es justamente similar al proceso de conversión que pasó todo el pueblo judío. El pueblo judío tuvo que circuncidarse, tuvo que hacer tevilá y después recibieron la Torá. El pueblo, el ger, hoy en día cuando se quiere convertir, tiene que hacer lo mismo. Tiene que hacer milá, tiene que hacer tevilá y tiene que hacer Kabbalat Mitzvot. Vamos a ver que hay dos partes para el tema de la Kabbalat Mitzvot. Hay una Kabbalat Mitzvot que se hace antes de la milá y de la tevilá, y hay otra Kabbalat Mitzvot que se hace en el momento de la tevilá, ¿ya? Cuando la persona está en la mikve. Y el Tur, ¿cómo posee que el Tur? ¿Cómo escribió el Tur? El Tur escribió similar a como el Shulchan Aruch después escribió, que dice que la persona no es judía sino hasta después de que haya hecho la milá y la tevilá. No una u otra, ambas. Solamente tiene que tener ambas, no puede ser una. Una vez me preguntaron si una persona que ya había pasado por el Brit Milá y le habían hecho con Brajot y con todo, ya podía contar para Minyan, podía certificar, no puede. O sea, la persona hasta que no pasa por la Tevilá, su proceso de Giur no termina. El Prisha trae también un comentario que dice que el hijo del Ger, que nace después del Giur de la madre, no necesita Tevilá. Vamos a estudiar más adelante ese tema en específico. ¿Qué pasa cuando un niño nace y nace después que la madre pasó por la tevilá? Es decir, la madre estaba embarazada. Vamos a ver que los posquín difieren en el Psak Halajá cuando la mujer sabía de su condición de embarazada a cuando no sabía. La halajá no es necesariamente igual. ¿Ya? A pesar que vamos a ver que Bediaba sí es igual, pero Lejatjila vamos a ver que no es igual si la mujer sabía o no. El Tur también trae un mahloket, ¿ya? Si uno lee el Tur, trae un mahloket entre Rabenu Hananel, trae entre el Bala Lajot, el Bala Itur y el Rosh. ¿Qué dice el Rabenu Hananel? Dice sobre el mahloket que trae es sobre un bebé que nació circuncidado. ¿Ya? Un bebé que nació circuncidado, de acuerdo a Rabenu Hananel, dice que un bebé que nació circuncidado no necesita atafat brit, solamente necesita tevilá. Por otro lado, el Bala Lajot nos señala que el bebé que nació circuncidado sí necesita atafat brit y también la tevilá, obviamente. El Bala Itur dice que solo necesita tevilá. Pero si el bebé nació con su orlá, nació sin Brit Milá, y posteriormente, cuando ya creció, se circuncidó por un motivo médico o porque quería circuncidarse por un tema higiénico, en ese caso sí requiere atafat brit. Entonces, el Balitur hace una diferencia entre una persona que nació circuncidado y uno que se circuncidó después. El Balitur dice, si nació circuncidado, solamente requiere tevilá para convertirse. Si nació con orlá y después tiene que hacerse la circuncisión cuando grande, ahí requiere atafat brit antes de la conversión.
Y el Rosh posee que siempre se necesita Atafat Dambrit y obviamente la Tevilá. Y así es la halajá, así posee el Tur, y así fue como finalmente el Shulchan Aruch escribió. Es decir, una persona que viene a convertirse, sin importar si nació circuncidado o se circuncidó por razones médicas, estéticas, higiene, de todas maneras, antes de hacer Tevilá, necesita hacer Atafat Dambrit. Y si tiene el gid destruido, dice el Tur, si tiene su miembro destruido, algo pasó, solo necesita Tevilá. Es decir, es como que fuera una mujer en este caso. Ahora, en relación a la braja, trae el Beit Hadash, dice que si nació circuncidado, de todas formas necesita Atafat. ¿Ya? Es el Baj. Pero el Drisha trae de la Gemara, dice que se hace sin braja y la causa es por Safek. O sea, por un lado, el Baj nos dice, necesita sí o sí Atafat Dambrit. Ok, entonces, si necesita sí o sí Atafat Dambrit, entonces es porque para él es una certeza de que es una obligación hacer Atafat Dambrit. Pero el Drisha dice, no, de todas maneras no se hace braja. ¿Por qué? Porque en verdad es un Safek. Tenemos un Mahloket de los Rishonim. Por un lado tenemos Rabenu Hananel, que no requiere Atafat Dambrit, solo Tevilá. Por otro lado tenemos el Baal Alajot, que sí, el Rosh dice que sí, el Baal Eritud dice que sí y no, depende si nació o no nació circuncidado. Por lo tanto, de acuerdo a estas opiniones, el Drisha dice, se le hace Atafat Dambrit, pero sin braja. ¿Y cómo escribió el Shulchan Aruch? De esta manera, Atafat Dambrit, bli braja. Hay un comentario que trae el Baj también, que es un comentario del Gaón Sariz. ¿Qué dice el Gaón Sariz? Dice que el no judío y el esclavo que se convierten y estaban circuncidados, dice que en el Atafat Dambrit sí requiere braja. ¿Por qué? Porque dice que para él no es un safek, es un badai. Quizás es un safek si hace o no hace, como se dice, Atafat Dambrit, pero claramente, ya sea esclavo que va a ser liberado o que se tiene que convertir, o un judío que se tiene que convertir, es un badai que se tiene que convertir. Por lo tanto, necesita braja. Ahora, ¿cuál es la halajá? La halajá es que en verdad no necesita braja, tal como vimos en el Shulchan Aruch. No, eso con respecto a lo que está en el Tur, el Beyosef. ¿Qué dice el Shulchan Aruch? Vamos al Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch ya vimos. Shulchan Aruch ya vimos que dice que quien quiere ingresar al Kal Israel necesita milá, y si nació circuncidado necesita Atafat Dambrit sin braja. Nació circuncidado o se circuncidó estando grande. Y si no tiene guid, entonces se convierte, pero solamente con la tevilá. Y el Ramá nos trae que primero es la milá, después la tevilá. Y si hizo tevilá y después la milá, kasher bediaba. Por ejemplo, un caso práctico. Un yudí que se convirtió, salió de la tevilá y al tiempo después empieza a notar que su circuncisión no está muy kasher. No sé, ve algo que no está bien. O la piel empezó a crecer, empezó a cubrir nuevamente, que eso sucede, no es tan extraño, sucede muchas veces. No todas las pieles son iguales, no todos los organismos, no todas las personas somos iguales, hay personas que le crece la piel, no sé, pueden haber factores que son genéticos, como sea, empezó a cubrirle. Ya en Alajot Milá, ahí se aprende que, en verdad, cuando el miembro, el pene está erecto, si se descubre completamente, está kasher, no es necesario hacer ninguna corrección, aunque el Ramá dice que si cubre un poco, es mejor corregir, pero mi caradim no es necesario corregir. O sea, si el momento en que el pene crece, se descubre completamente, está kasher la milá. Obviamente que la milá la haya hecho alguien que era experto en milá, un muel certificado.
por ejemplo, yo cuando estudié Milá, el Rab nos decía, si uno tiene un problema posterior a la Milá, por ejemplo, que este mismo problema, que ve que empieza a cubrir, ve que está un poco imperfecto, algo, no sé, el corte no está muy parejo. Si el que hizo el Brit Milá era un Moel certificado, la Milá está kasher. Pero si el Brit Milá lo hizo alguien que no estaba certificado y uno encuentra ese problema, hay que dudar que se haya hecho bien, por lo tanto necesita un tikkun ese Brit Milá. Por eso es tan importante que el Moel que haga el Brit Milá sea alguien que haya sido certificado, que lo hayan certificado correctamente, que haya estudiado, que tenga una teudá. Por lo tanto, ¿y por qué les digo esto? Porque a veces sucede que se encuentra el problema después de la tevilá. Entonces, viene este converso y dice, rabino, ¿sabes qué parece que veo? Y el rabino ve, sí, sabes que tu milá no está muy buena. Ok, hay que corregir. Después de la corrección, ¿requiere nuevamente tevilá? No requiere tevilá, de acuerdo a el Ramá, dice Pediaba. Si hizo tevilá y después milá, kasher. Ahora, por Safek, claramente un Beidín lo va a mandar a hacer tevilá, pero sin brajá, obviamente, como para salir de duda, para no dejarlo, como decir, como un converso de Diabar. La idea es que sea lo más lejatjila, por lo tanto le hace el ticún, y después, bueno, haz tevilá y hazla sin brajá. ¿No? Es muy probable que lo haga así. Ahora, con respecto a los Ajaronim, tenemos que si ya nació circuncidado o se circuncidó mientras era goy, ya dijimos, Shulchan Aruch, atafatan brit sin braja. De acuerdo al Shach, dice que también se hace atafatan brit sin braja y la braja no se hace porque es un safek. Y cuando tenemos duda en las brajot, nosotros no decimos brajot, ¿cierto? ¿Por qué? Porque finalmente la braja en sí es una mitzvah. La mitzvah de la braja no invalida la acción. Siempre son dos mitzvot diferentes. Es como, por ejemplo, una mujer que va a la tevilá. La mujer se cae a la tevilá. Le tocaba tevilá porque salió de su periodo de nidá. Le tocaba tevilá. Va caminando a la tevilá, va a entrar a la tevilá y se cayó, se sumergió completamente. Tevilá que será. No requiere hacer braja. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que importa es la acción. Entonces, no es que el atafat tambrit no esté válido por la braja, no. Es una misma y la misma de la braja, de acuerdo al shah, no se dice por qué, porque hay un safek en la braja. ¿Por qué? Porque como ya vimos, un mahloket de los rishonim, mahloket fuerte. También tenemos el tas, que dice que trae el mahloket del tur cuando se trata de un nacido judío y cuando es un goy que se quiere convertir y ya es grande y se circuncidó. ¿Quién traía esa diferenciación? Esa diferenciación la trajo el Tur, el nombre del Balei Tur. El Balei Tur dice, si nació circuncidado, se hace Atafatan Brit con Brajá, o sea, no se hace Atafatan Brit, y cuando se circuncidó ya estando adulto y después va a convertirse, sí se hace Atafatan Brit. Y con respecto, y el Beritib también sostiene como el Shah, es decir, Atafat Bli Braja. Primero la Milá y después la Tevilá. Si vemos directamente lo que dice el Shulchan Aruch, dice Israel Hayam Milá Tjila. Es decir, también el Shulchan Aruch nos dice que primero tiene que ser la Milá y después la Tevilá. Shulchan Aruch. Y el Ramá dice, eso también es kasher, así es Lejat Tjila, Milá, Tevilá. Pero Bediabad se hizo Tevilá y después hizo Milá, kasher, pero Bediabad. Pero hay Yeshombrim, como el Nigmukei Yosef en el Pere Ajolet, el nombre del Ra, que si hizo Tevilá después Milá, requiere volver a hacer Tevilá Shnia. Es decir, tiene que volver a sumergirse después de la Milá. ¿Ya? Tal como decíamos, si el no judío encuentra, por ejemplo, un problema con su Milá, de acuerdo al Ramá, estaría kasher, no necesita hacer Tevilá, pero el mismo Ramá después trae al Nimukei Yosef, ya en el nombre del Ra, que sí requiere una segunda Tevilá por Safek, y
sin brajá debiera ser. Y el Bey Yosef y el Rambam Nachmanides, Bediabat Kasher, se hizo Tevilá y después Milá, ¿no? Tal como trajo el Rama al principio. Y el Beritib posee como el Yeshombrim, es decir, como el Nimukei Yosef, que sí requiere hacer una segunda Tevilá. Preguntas, consultas, dudas. Sabemos conforme a lo que usted ha comentado de que hay personas que después de realizarle la milá le crece y lo que estaba usted diciendo, la piel vuelve a crecer. Eh, si la persona le creció un poco la piel, pero no tanto, pero él se siente mal, él podría llegar a invalidar el Brit por sentirse mal porque le creció un poco. No, no, no. O sea, uno no deja de ser yudí por un sentimiento que tenga. O sea, por ejemplo, uno mismo, ¿cuántas veces transgrede en el día, en la semana, en el año? Y a veces uno dice, bueno, me siento mal, no, soy yudí, soy rabino, soy aquí, soy estudiante de Torah, Talmid Jajami, me equivoco, cometo transgresiones. Y uno dice, a todos nos pasa muchas veces. Pero eso no te deja pagum, no te deja invalidado de yudí. Afilo el yudí que va y con alevosía transgrede, como vamos a ver ahora, un ger que cuando se convirtió bien y después en el tiempo volvió atrás, volvió a sus costumbres paganas, así todo sigue siendo yudí. Es un yudí mumar, pero es yudí, puede volver en Teshuvá. Entonces, no, uno no se invalida. Lo que uno invalida o lo que podría invalidar la conversión es que el Brit Milá no se haya hecho de nada. Pero si se hizo bien y después creció la piel o quizá el Moel cortó menos de lo que tenía que cortar, pero cuando uno corta cuando hace el Brit Milá, basta con que la mayoría, el rob de la Tará quede descubierto, se haga la priá como corresponde, se haga la Metzitza y todo lo que corresponde, los pasos del Brit Milá, el Brit Milá está kasher. Está kasher. Muchas Entonces, gracias. no importa mucho lo que sienta el yudí. Obviamente, si el yudí, el converso, se siente incómodo, lo mejor es que vaya y se corrija. Lo puede corregir, no hay problema. Ahora, con respecto a la milá, por ejemplo, hemos dicho, nació circuncidado, se circuncidó. También vimos el caso de alguien que no tenía, Bichlán no tenía el guid. Pero ¿qué pasa con alguien que tiene guid y no se puede circuncidar por temor? ¿Temor a qué? A que se muera. Ustedes van a decir, pero no es suficiente. No es suficiente hoy en día porque, Baruch Hashem, tenemos adelantos médicos donde el ger, o sea, donde la persona, cualquiera, bajo ciertas condiciones médicas, puede circuncidarse. No es necesario estar frente a un muel en un cuarto sin ningún tipo de preparación. Hoy en día, por ejemplo, en Israel, cuando un muel va a circuncidar a un niño mayor de un año, y eso de un año hacia arriba, eso incluye a los gerim, pero mayor de un año, un niño, por ejemplo, que no se pudo circuncidar menos de un año porque tenía alguna afección, algún problema, y lo circuncidan después del año, por ley en Israel se hace en un Bet Holim, en un hospital. Un Moel tiene prohibido circuncidar a un niño mayor de un año fuera del Bet Holim. No, tiene que ir al hospital. Si un Moel lo hace, lo está haciendo en la ilegalidad. Por ejemplo, hay un Beidín acá, no voy a dar el nombre, pero de los Beidín Jaredí más conocidos que existen, ahí hacen las circuncisiones sin ningún problema y no van al Bet Holim, al adulto, grande, pero eso es ilegal. O sea, si eso llega, llega a pasar algo, o sea, es súper grave. Pero mayor de un año se va al Bet Holim. Y cuando se va al Bet Holim y se va a hacer la circuncisión,
Normalmente el médico hace el Brit Milá bajo la supervisión de un Moel. Y el Moel supervisa que se haga correctamente, médico yudí, y ahí el Moel hace la brajot al momento de hacer la circuncisión. Yo lo sé porque mi rabino con el que yo estudié Brit Milá, él trabaja para la Rabanut, y él le tocaba justamente ir los Yom Shelishim en el hospital de Tel Aviv a supervisar todos los Brit Milá que se hacían siempre los Yom Shelishim, para, ya sea para conversión o para niños que tuvieron que circuncidarse mayor de un año. ¿Por qué? Porque en Israel, obviamente, la Rabanut, cuando se convierte a alguien, no lo mandan a un Moel, a una casa, lo mandan al Bet Jolim, tiene que pedir hora en el Bet Jolim, con el Ishur de la Rabanut, y ahí le dan el día y la hora en el que lo van a circuncidar en el Bet Jolim, con todas las precauciones. ¿Por qué digo esto? Porque en el pasado puede ser que hayan habido enfermedades que eran imposibles de tratar sin, sin el riesgo de causarle la muerte a alguien. Por ejemplo, la hemofilia. ¿Cierto? La hemofilia es un sangrado que no para. Hoy en día sí se controla, hoy en día existen los equipos quirúrgicos para poder controlar el sangrado extra. Hoy día normalmente los moalim a los adultos van cortando y van cauterizando. Entonces es fácil poder evitar este tipo de enfermedades. Pero por ejemplo, hace 100 años atrás, 200 años atrás, que no se sabía quién podía tener hemofilia, solamente porque a lo mejor el padre, el abuelo, había herencia, y entonces había un riesgo real de un desangre, o de repente cuando la persona tuvo un pequeño corte, vio que no le para, entonces claramente podía ser hemofilia, y no se puede circuncidar, dice el Algeret Tzedek, y esto lo trae de el Shut Yeridei Esh, ¿ya? Dice que también, y lo trae el Shut Ahieser, que si para el no judío es muy peligroso hacerse una milá, justamente porque le va a provocar la muerte, le puede provocar graves complicaciones, entonces a esta persona no se le convierte. ¿Ya? Lamentablemente no se puede convertir. No es lo mismo que alguien que Bijlán no tiene Gid. ¿Por qué? Porque se lo cortaron, tuvo una enfermedad, nació sin Gid. Entonces, una persona que no se puede circuncidar, lamentablemente no se puede circuncidar, no puede entrar al pueblo de Israel. Ahora bien, hay ciertos puntos que no están, no son propios de este Ilhot Gerut, pero sí son parte de Alajot de Milá y que vienen al caso. Por ejemplo, primer caso, ¿en qué día el ger se puede circuncidar? Claramente en Shabbat no. ¿Por qué? Porque hay una halajá que dice que uno en Shabbat no puede circuncidar a alguien que no es bismaná. ¿Qué significa que sea lo bismaná o no sea bismaná? Es que no le correspondía esa circuncisión. Por ejemplo, un niño judío nace en Shabbat, Shabbat Abba, ¿le corresponde su Brit Milá? Sí, ningún problema. Octavo día, desde un Shabbat al otro Shabbat, con 8 días, Brit Milá para el muchacho. Ningún problema. Pero supongamos que el niño nació el día jueves. Le correspondía al Brit Milá el día jueves siguiente, pero el niño estuvo amarillo el jueves, estuvo amarillo el viernes, y el viernes en la tarde el doctor le dice, se le quitó, puede circuncidarlo cuando quiera, y ya es Shabbat. ¿Qué pasa? No se le circuncida en Shabbat, por mucho que ya esté recuperado. ¿Por qué? Porque es lo bismaná. Él no nació en Shabbat y que le corresponde a Shabbat. Entonces, cuando es un Brit Milá que ya no cayó el octavo día, yo no lo puedo circuncidar el Shabbat. No voy a transgredir Shabbat por algo que ya no es una mitzvah mamash, porque ya no fue el octavo día. Es malazo, ya no fue. Entonces se corre para el día domingo. ¿Ya? Lo mismo que un ger. El ger no se circuncida en Shabbat, se circuncida otro día de la semana. No se va a transgredir Shabbat, porque la circuncisión para un muel es una transgresión. Se le permite hacer una transgresión por una mitzvah, que en este caso es la mitzvah de la milá, pero solamente a un niño que le corresponde, que nació y le corresponde el octavo día en Shabbat. Pero cualquier otro caso no. Ahora bien, hay algo interesante acá. Hay una halajá que es un mahloket entre el Ramá y entre el Mejaber, entre el Shulchan Aruch, ¿ya?
y el Ramá entre los sefaradim y ashkenazim, que es alajá lema'aseh hoy en día, es un mahloket. Por ejemplo, ¿se puede circuncidar a alguien en Yom Hamishi? Alguien que sea lo bismana. Obviamente, un bebé que le corresponde en Yom Hamishi se corresponde. Pero supongamos que al bebé le correspondía Brit Milá en Yom Revi, el miércoles, y se corrió para Hamishi porque estaba amarillo el miércoles. ¿Se le puede circuncidar el día Hamishi? Hay un mahloket. De acuerdo al Shulchan Aruch, sí se puede, no se puede. De acuerdo al Ramá, sí se puede. ¿Ya? Es decir, si ese niño fuera sefaradí y se le corrió el Brit Milá y coincide con jueves, no se puede el jueves, no se puede el viernes, y el sábado pasa para el día domingo. Pero si es ashkenazí, sí se puede el jueves o el viernes. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el origen de este mahloket? Porque se dice y se aprende de la parashá, ¿se acuerdan de la parashá Baerá? Cuando Abraham Avinu ve a los malajim a la distancia, ¿qué estaba haciendo Abraham Avinu? Pasando el dolor de su Brit Milá. ¿Qué día? Tercer día de su Brit Milá. Entonces se aprende que el tercer día del Brit Milá es el día más doloroso. Por lo tanto, como es el día más doloroso, se corre el riesgo de que la persona, por causa del dolor, llame al médico o quiera ir al médico y haga transgredir a otros. ¿Por qué? Porque si se circuncida Yom Hamishi, Yom Shishi el segundo día y Yom Shabbat es el tercer día. Entonces, el Shabbat va a ser su día más doloroso. Entonces, para evitar que él transgreda tomando el autobús, llamando por teléfono o haga transgredir, aunque él todavía va a ser, todavía no va a ser yudí, pero él va a ser, seguro va a ser parte de una comunidad, va a estar en Israel o en el lugar donde esté, se parte de una Keilah, va a ser transgredir a otros. Y para evitar eso, dice el Shulchan Aruch, no lo circuncidamos en Yom Hamishi, sino que lo pasamos para Yom Rishon. Pero Ramá dice, no, no hay ningún problema porque en verdad no pasa nada, no hay sufrimiento, no debería. Entonces, hay un mahloket ahí, si en verdad realmente sufre hoy en día. Hoy en día, claramente, el sufrimiento ya no es igual porque las técnicas para el Brit Milá, todo es más limpio, hay calmantes, hay paracetamol, ibuprofeno, hay muchas cosas que hacen que el dolor baje. Pero igual, de todas maneras, Lema'aseh para los sefaradí no se circuncida en Yom Hamishi cuando es lo bismaná, y para los ashkenazim sí se circuncida. Preguntas antes de continuar. ¿No? ¿No hay preguntas? No. Por último, sabemos que hay que hacer la Tafat Tambrit. ¿Ya? Vimos que es un mahloket en los Jaronín, si nació circuncidado o no. Alajá, Shulchan Aruch, es que la Tafat Tambrit sí requiere el bebé que nació circuncidado o circuncidó, sí requiere Atafat Brit, Librajá. La pregunta es, ¿dónde se hace la Atafat Brit? ¿Dónde se hace? Entonces, tenemos varias opiniones. Primero, tenemos la opinión del Abnei Neser. Dice el Abnei Neser que la Atafat Brit se le hace entre la unión del Gid con la Tará. ¿Ya? El Gid y la cabeza es la Tará. Entonces, en la unión de ambos, ahí se pincha y se derrama una gota de sangre. ¿Ya? Lo que une el Gid, ¿ya? El Gid con la cabeza, en la unión. Dice el Ayavetz Alajot Milá, dice que el Atafat Brit se realiza en la cabeza de la Tará. ¿Ya? Y también en el lugar donde cubre la orla. O sea, ahí se realiza la Atafat Brit. El Otzar Brit escribió en nombre de Rav Eliashib que se hace en dos lugares. Uno se hace en la piel de la Tará y en la unión del Gid. Es decir, el Rav Eliashib opina como las dos, o trae las dos opiniones de la Abnei Neser y a la Yavetz Alajot Milá. Es decir, arriba en la Tará y también en la unión. ¿Ya? En las dos partes. Uno, recordemos, la Abnei Neser dice la unión entre el Gid y la Tará. El otro dice, el Ayavet, sobre la Tará, en la piel que está en la Tará, o sea, en la cabeza.
que no es piel en verdad, es como carne eso, ¿cierto? No es piel nomás. Y el Rav Eliashib dice, hay que sacar sangre de los dos lados, ¿ya? De los dos lados. ¿Y qué dice Rav Karelitz? Rav Karelitz, ¿ya? Dice que se hace en cualquier lugar de la Tará. ¿Ya? Me tocó ver a una persona que acompañé de Beersheba, al Beitín de Rav Kareli, y le hicieron, me acuerdo que le hicieron a Tafat Brit, él ya estaba circuncidado, un pinchazo justamente en la Tará, arriba. ¿Ya? Y ese es el lugar donde se hace la Tafat Brit. No se hace brajá y normalmente se hace previo a la tevila. Ya no es que tenga que ir la persona un día X, no. Normalmente antes de entrar a la tevila es un pequeño pinchazo que en verdad apenas se ve la gota de sangre. Es muy, muy pequeña la gota, ¿no? Preguntas, consultas antes de terminar. Vamos a ver si el material nos trae algo diferente de lo que está acá. Otro tema interesante, que esto se va a estudiar, lo vamos a estudiar más adelante, con respecto a, lo vamos a estudiar exactamente en el Seif número 9. En el Shur 9, Seif número 9, vamos a estudiar sobre circuncidar, circuncidar a alguien, si se hace en nombre o no de Gerut. Si es necesario que la circuncisión sea en nombre del Gerut. O si uno, Bihlar, tiene prohibido circuncidar a un no judío. Hasta ahora estamos hablando que alguien viene a convertirse y lo vamos a circuncidar. Se circuncida. Si ya viene circuncidado, pero ¿qué pasa si viene un no judío y dice me quiero circuncidar? Y sus motivos no son realmente por la conversión. Quizás tiene otros motivos. Vamos a ver en el Seif número 9 cuál es la alajá. Ahora, en el Shiur número 1 vamos a traer el caso, por ejemplo, que también lo trae el Seif número 9, que dice que, y el Ramá lo trae, que por ejemplo, si viene un ger y un no judío que se quiere circuncidar, no se le circuncida, a menos que sea el Shem Gerut. Pero si paga, y es en un lugar donde se está acostumbrado a que se le trate al no judío, y el judío paga, entonces estaría permitido. ¿Ya? Por lo tanto, en relación a este seif, dice que el yudí está obligado a pagarle al moel para que circuncida a su hijo. Ahora bien, si el padre no paga, el moel de todas maneras tiene que circuncidar al hijo, aunque sea gratuito. ¿Ya? Supongamos que un moel se resistiera a circuncidar a un niño porque no hay pago, porque no le quieren pagar, entonces un beidín sí lo podría obligar. ¿Ya? Eso está en Alajot Milá, en el Simán 265.1, se estudian todos estos detalles sobre qué pasa en el caso de el hombre el moel que no quiere circuncidar. De hecho, hay muchos mefarshim que explican que a ese moel uno debiera irlo apartando, ¿ya?, de la comunidad, porque no puede ser que un moel no quiera circuncidar a un hijo, a un niño, por causa del dinero. Pero claramente uno tiene que pagarle al moel. También hay una mitzvah una alajá muy interesante que dice que, por ejemplo, si uno se comprometió con un muel para que el muel circuncidara al hijo, entonces uno tiene que cumplir su palabra. A Filu, si después encuentra que hay un muel que es mucho más capacitado, de todas maneras tiene que cumplir con su palabra. Y la esposa no puede prometerle un muel sin preguntarle al marido si puede ya, como dice, asegurar un muel antes de que el bebé nazca. Bueno, eso también es parte de Alajot Gerut. Preguntas, consultas, y con esto terminamos. Sí, sí, Rabino, una pregunta. Sí. Okay, si una mujer está en Brasil y viene un musulmán, le dice que quiere que se inclucide a su hijo de 13 años y le paga, entonces lo puede hacer. Bueno, Si lo entendí bien. sí, vamos a ver en el Seif número 9, vamos a estudiar eso. De hecho, hay una alajá o hay comentarios que hablan especialmente de, por ejemplo, del musulmán, de los ismaelitas, ¿ya?, de los descendientes de Ismael,
¿ya? En este caso hoy día vendrían siendo los musulmanes, porque ellos se circuncidan también a los 13 años. Entonces, vamos a ver que dice que hay una misvá de circuncidarlo a ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen una misvá de circuncidarse también. Entonces, como que no es tratado como un converso, o sea, como un goy normal. También en el shiur número 9 vamos a hablar del Ger Toshav, vamos a hablar del Benei Noach, si se puede circuncidar o no. Entonces, todo eso está tratado en el Seif número 9. ¿Ya? Está bien interesante ese shiur, es bastante extenso y justamente habla de esos temas. ¿Ya? Ahora, a un goy en general uno no lo circuncida, ¿ya? Como adelanto, uno no lo circuncida a menos que sea Leshen Gerut o que la persona viva en un lugar donde tenga temor, por ejemplo, al odio del lugar, no sé, por no circuncidarlo, empiece a tener antisemitismo y corra peligro su vida y la del pueblo en ese lugar. También, por ejemplo, un médico yudí que tiene que circuncidar a alguien porque tiene, por ejemplo, un tumor, tiene fimosis. De hecho, el Shulchan Aruch habla de ese caso. Si viene un goy con una enfermedad en su guid que necesita circuncidarse para poder curarse, dice que el judío no debiera curarlo. ¿Por qué? Porque un judío tiene prohibido sanar a un idólatra. Entonces, aquí es interesante porque ese seif, en todo momento cuando habla del goy, está hablando del idólatra, de un Obed Kohabim. Pero en otro momento el Shulchan Aruch usa la palabra goy. Entonces, hay que entender qué es lo que quiere decir realmente la halajá. Si está prohibido curar a un idólatra o está prohibido curar a un gentil en general. Entonces, en el shiur, por lo menos mi kabaná fue tratar de separar a un idólatra, por ejemplo, con un Ger Toshav, con alguien que no es idólatra, con un Benei Noach, Ishmaelita, etc. Entonces, eso ya Be'ezrat Hashem lo vamos a estudiar prontamente en unas clases más, ¿no? Gracias, Rab. Top, ahora estudiamos el Seif número 1. Vamos a ir estudiando más o menos un Seif por clase o 2 Seifim por clase, dependiendo del Seif. Normalmente va a ser un Shur por clase, ¿no? Son 3 meses de clase, como ustedes saben. Son 12 clases que vamos a ir tratando de hacer calzar el material dentro de las clases vivo. Top, preguntas, consultas antes de terminar. Y Be'ezrat Hashem, continuaríamos en la próxima lección. Moshe, Isaac, Akol Beseder. Todo bien, Rab, muy claro. Inshallah, top. Beseder Gamur. Entonces, nos estamos viendo Be'ezrat Hashem el próximo Yom Revi. Que estén muy bien Muchas gracias, Rafa. y Laila Tov.